«Mamá, deje de robar comida de la despensa. Esa comida no es suya», me gritó mi nuera frente a todos, con esa voz aguda que parecía atravesarme como una lanza. Sentí cómo las miradas de mis nietos se clavaban en mí, confundidas, como si de pronto yo hubiera dejado de ser su abuela para convertirme en una ladrona. El pan que tenía entre las manos se me resbaló, y en un acto instintivo lo dejé caer sobre la mesa, como si fuera un objeto prohibido. Nadie lo recogió. El silencio que siguió fue aún más cruel que las palabras que acababan de lanzarme. Estábamos en la cocina de la casa que yo misma había visto levantarse ladrillo a ladrillo. Conocía cada rincón, cada grieta en las paredes, cada mueble que había ayudado a escoger con tanto cuidado. Años atrás, ese mismo espacio se llenaba del olor a guisos y a pan recién horneado cuando yo pasaba horas cocinando para todos. Pero esa mañana el aire olía a juicio, a desprecio, a algo podrido que no provenía de la comida, sino de los corazones de quienes me rodeaban. Mi hijo, sentado en la cabecera de la mesa, no levantó la voz ni me defendió. Apenas bajó la mirada, como si se avergonzara de mí. Quise decir algo, aclarar que solo había tomado un pedazo de pan porque tenía hambre, que no necesitaba pedir permiso en la que fue mi propia cocina durante décadas. Pero la garganta se me cerró. Sentí un calor subirme al rostro, mezclado con un nudo en el estómago que me obligó a guardar silencio. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo escucharan. Mis nietos, con las bocas medio abiertas, me miraban como si hubieran descubierto una parte oscura de mí que nunca imaginaron. Y eso dolió más que la acusación en sí. No era la primera vez que mi nuera me hablaba con desprecio, pero nunca se había sido tan directa, tan cruel. Antes usaba ironías, frases disfrazadas de cortesía que solo yo entendía. «Doña, ¿otra vez va a cocinar con tanto aceite?», decía riéndose. «Oh, no se preocupe, aquí tenemos detergente para quitar las manchas que usted siempre deja en la ropa». Eran pequeñas puñaladas, heridas cotidianas que yo intentaba ignorar por el bien de mi hijo y mis nietos. Pero ese día, frente a todos, me despojó de cualquier dignidad. El pan sobre la mesa parecía acusarme también. Nadie lo tocaba, nadie decía nada. Entonces recordé otra escena, muchos años atrás, en esa misma cocina. Yo servía platos de sopa a mis hijos pequeños, y ellos reían porque siempre ponía más carne en el plato de mi hijo mayor. «El consentido de mamá», me decían en broma. Yo les acariciaba el cabello y les prometía que todos tendrían lo mismo, que ninguno pasaría hambre mientras yo viviera. Era mi juramento. Y sin embargo, ahora estaba ahí, acusada de querer quitarles un pedazo de comida como si no tuviera derecho ni a llevarme algo a la boca. Tragué saliva, bajé la cabeza y caminé hacia mi habitación sin decir palabra. Sentí el piso frío bajo mis pies descalzos, cada paso un recordatorio de lo sola que estaba, aún rodeada de mi propia sangre. Escuché a lo lejos la voz de mi nuera, aún murmurando cosas a mi hijo, seguramente justificando su grito, reforzando la idea de que yo era una carga. No me atreví a mirar atrás. En mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me senté en la cama, tratando de contener el temblor de mis manos. Me dolían los huesos, pero más me dolía el alma. La tarde se alargó como una sombra interminable. Me quedé sentada, recordando los años en que ese hijo corría a mis brazos después de un día en la escuela, con los pantalones rotos de tanto jugar en la calle. Yo lo abrazaba fuerte, orgullosa, pensando que algún día él sería mi sostén, mi compañero de vida cuando la vejez me alcanzara. Nunca imaginé que sería todo lo contrario, que me dejaría sola en medio de un juicio tan injusto. Y lo peor, con la mirada cómplice del silencio. La cena llegó y nadie me llamó a la mesa. Escuché las risas apagadas desde mi cuarto, el ruido de los cubiertos, los platos que se llenaban y vaciaban. El olor a guiso se colaba por debajo de la puerta y me recordó que apenas había probado un bocado en todo el día. Me apreté el estómago con las manos, tratando de engañar al hambre, y pensé que quizá así, en silencio, mi presencia dejaría de molestarles. Quizá algún día se darían cuenta de lo que habían hecho, pero esa esperanza se sentía tan lejana como las voces de mis nietos que se apagaban al cerrar la cocina. No dormí esa noche. Cerraba los ojos y volvía a escuchar el grito de mi nuera. Volvía a sentir las miradas de los niños sobre mí. Sentía vergüenza de salir de mi habitación
como si realmente hubiera cometido un delito. Y sin embargo, en lo más profundo, algo dentro de mí se negaba a aceptar esa condena. Esa casa no era ajena, esa mesa no era prestada, esa comida no era robada, todo lo contrario. Pero las palabras de ellos habían logrado convencerme, al menos por un instante, de que yo no pertenecía allí. Al amanecer, me levanté con el cuerpo adolorido y el corazón cansado. Caminé hacia la ventana y vi el patio que tanto cuidé en mis años de juventud, las macetas que yo misma pinté, las bugambilias que planté con mis propias manos, los árboles que vi crecer junto a mis hijos. Todo seguía allí, como una burla silenciosa, testigos mudos de mi destierro dentro de mi propio hogar. Cerré la cortina y respiré hondo, como quien se prepara para cargar una cruz. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que esa herida no iba a cerrar fácilmente. Los días siguientes fueron una repetición de la misma humillación. Mi nuera me evitaba o me lanzaba comentarios hirientes. Mi hijo seguía callado, escondido detrás de su propio silencio. Mis nietos me miraban con una mezcla de cariño y confusión, como si no supieran en qué creer. Yo, mientras tanto, me volví una sombra en la casa. Comía poco, hablaba menos y pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, esperando que algo cambiara. Pero lo único que cambiaba era la forma en que yo me sentía, cada día más invisible, más indeseada, hasta que una tarde, mientras estaba en la sala, escuché nuevamente la voz de mi nuera, esta vez más fuerte, más clara. Mire, aquí no queremos problemas. Si no está conforme puede irse. Nadie la obliga a quedarse. Mi hijo estaba a su lado, otra vez en silencio, con los brazos cruzados, y yo entendí que tal vez ese era exactamente el plan, empujarme poco a poco hasta que yo misma me marchara. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo no lloré, no había lágrimas, solo un vacío inmenso que me envolvía por dentro. Supe entonces que algo tendría que hacer. No podía seguir viviendo bajo la sombra de una acusación que no merecía. No podía seguir siendo una intrusa en el lugar que un día llamé hogar. Lo que aún no sabía era cómo, ni cuándo. Pero lo cierto es que ese silencio mío, el que ellos interpretaban como debilidad, estaba empezando a transformarse en otra cosa. Una fuerza distinta, desconocida incluso para mí, y mientras el reloj avanzaba en la oscuridad, entendí que lo que había comenzado como una humillación no terminaría allí, no para mí. A veces me pregunto en qué momento todo cambió, en qué punto pasé de ser el centro de la familia a convertirme en un estorbo, porque yo recuerdo bien cómo comenzó todo, cómo fueron mis años de juventud y sacrificio, y me cuesta aceptar que ahora mi vida se resuma en miradas de desprecio y silencios incómodos. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi casa era un refugio de risas, un lugar de unión, un espacio donde el amor se servía en los platos junto con la comida caliente. Yo era feliz entonces, aunque tuviera que trabajar el doble que cualquiera para sacar adelante a mis hijos. Quedé viuda joven. Mi esposo falleció cuando nuestros hijos aún eran pequeños, y de la noche a la mañana tuve que aprender a ser madre y padre al mismo tiempo. Recuerdo las noches largas en que cosía hasta que la vista se me nublaba, arreglando ropa para los vecinos, remendando pantalones escolares, confeccionando vestidos que jamás me quedaría yo, pero que me permitieron llevar pan a la mesa. También vendía tamales en la esquina los fines de semana. Me levantaba a las 4 de la mañana para cocinarlos y regresaba a casa al mediodía con los pies hinchados, pero con unas monedas que significaban libros, zapatos o medicinas para mis hijos. A pesar del cansancio, nunca me quejé. Al contrario, encontraba en sus sonrisas la fuerza para seguir. Recuerdo a mi hijo mayor, con sus cuadernos gastados y su mochila rota, diciéndome: «Mamá, yo voy a ser alguien grande para que usted ya no tenga que trabajar tanto». Yo le creí. Guardaba esas palabras como un tesoro y me repetía a mí misma que todo sacrificio valía la pena si era por ellos. Mi casa era pequeña, con paredes sin pintar y goteras en el techo, pero estaba llena de amor. Había juegos en el patio, tareas hechas en la mesa, canciones improvisadas mientras lavaba la ropa a mano. Y yo pensaba que eso bastaba. Con los años, fui logrando que tuvieran más oportunidades. Trabajé sin descanso para que estudiaran,
para que no se sintieran menos que los hijos de otros. Si había que vender mi anillo de bodas para pagar las inscripciones, lo hacía sin pensarlo. Si tenía que quedarme con un solo par de zapatos durante años, también. Nada me dolía si era por ellos. Y cuando crecieron, mi orgullo era verlos salir al mundo con la frente en alto, creyendo que cada paso que daban era también mi victoria. Con mi hijo mayor, la relación siempre fue especial. Él fue testigo de mis desvelos y de mis lágrimas escondidas. Me acompañaba a veces al mercado, cargaba las bolsas pesadas, me hacía reír con sus ocurrencias. Yo lo veía y pensaba, este niño jamás me va a abandonar. Él sabe lo que su madre hizo por él. Por eso duele tanto ahora, porque no hay traición más grande que la que llega de quien más confías. Cuando se casó, me esforcé por aceptar a su esposa con cariño. No era fácil para mí, porque desde el principio noté cierta distancia en su trato. Nunca me llamó suegra con afecto, siempre con una frialdad que se sentía como un muro. Yo pensaba que con el tiempo me tomaría confianza, que entendería que yo solo quería el bien de mi hijo y de su familia. Preparaba su comida favorita, le cuidaba a los niños cuando recién nacieron. Pasaba noches en vela ayudando con los bebés para que ella pudiera descansar. Nunca pedí nada a cambio, pero nunca recibí un gracias sincero. Lo poco que me decía sonaba más a obligación que a gratitud. Las primeras señales de desprecio fueron pequeñas. Comentarios como, su mamá tiene costumbres pasadas de moda, o aquí ya no se hace así, eso era en su tiempo. Yo sonreía, me mordía la lengua y guardaba silencio. Pensaba que tal vez era normal, que las generaciones cambian, pero luego empezaron las indirectas más pesadas, que gastaba demasiado gas al cocinar, que ensuciaba mucho al lavar, que ocupaba espacio. Una vez, incluso, escuché cómo le decía a mi hijo, tu mamá no entiende que esta es nuestra casa, que ella debería estar agradecida de que le damos un cuarto. Me dolió hasta el alma, porque yo jamás vi esa casa como un regalo de ellos, sino como el hogar que construimos todos juntos. Y sin embargo, yo seguía dando. Con mis pocos ahorros ayudé a mi hijo a pagar parte de su boda. Compré cunas para los nietos, colaboré en los arreglos de la casa cuando decidieron ampliarla. No me sobraba nada, pero nunca dudé en abrir mi bolsa y entregar lo poco que tenía, convencida de que así estaba asegurando su bienestar. ¿Cómo podía imaginar que algún día usarían todo eso en mi contra? Los nietos son mi alegría, la razón por la que muchas veces decidí quedarme callada. Sus abrazos cálidos y sus risas inocentes me recordaban por qué soportaba todo. Cuando corrían hacia mí gritando, ¡abuelita!, sentía que el mundo volvía a tener sentido. Yo les contaba historias antes de dormir, les cocinaba sus postres favoritos, los consolaba cuando sus padres perdían la paciencia. Pero últimamente también noto cómo la mirada de ellos cambia, cómo la semilla de desconfianza que su madre ha sembrado empieza a crecer. Y eso me rompe más que cualquier grito. Ver que me miran con duda, como si la palabra de su madre pesara más que los recuerdos que hemos compartido. Mi hijo, en cambio, se volvió un extraño para mí. Ya no es aquel muchacho que me prometía cuidar de mí cuando fuera vieja. Ahora guarda silencio, siempre del lado de su esposa. Tal vez por miedo, tal vez por comodidad. No lo sé, pero sus ojos ya no brillan con el mismo cariño cuando me mira. A veces pienso que su silencio duele más que los insultos de ella, porque el silencio es complicidad disfrazada. Yo le entregué mi vida entera, y él parece haberlo olvidado. Y sin embargo, yo sigo aquí, atrapada entre el recuerdo de lo que fuimos y la realidad cruel de lo que somos ahora. Me repito una y otra vez que hice todo lo que pude, que no fallé como madre, que di hasta lo último que tenía, pero ellos me ven como una carga, como un estorbo que ocupa espacio en su propia casa. Cada día se hace más evidente, cada gesto, cada comentario, cada mirada que esquiva. La mujer que un día levantó esta familia con sus manos hoy es tratada como una intrusa. Lo más duro es la soledad en medio del ruido. Ellos viven sus vidas, hacen planes, toman decisiones, y yo me quedo relegada como una sombra que solo se nota cuando incomoda. En las noches me duele el cuerpo, me pesan los años, pero lo que más me pesa es la indiferencia, porque no hay medicina para la ingratitud, no hay descanso para el alma cuando los tuyos te convierten en extraña.
Sé que mi historia no terminó con aquel grito en la cocina, aquel día en que me acusaron de robar un pedazo de pan. Eso fue solo el comienzo, porque lo que vino después fue aún más cruel, más doloroso. Y aunque yo traté de cerrar los ojos y aguantar en silencio, la vida se encargó de mostrarme que todavía había mucho por soportar y que lo peor aún estaba por llegar. Después de aquel día en la cocina, traté de convencerme de que las cosas podían volver a la normalidad. Me repetía que había sido un malentendido, que mi nuera estaba de mal humor y que mi hijo, con el tiempo, recapacitaría. Quería creer que todavía había espacio para la armonía, que aún podíamos ser una familia, aunque el silencio se me hubiera incrustado en el pecho como una espina. Por eso, cada mañana me levantaba temprano, preparaba café y pan tostado y fingía que nada había pasado, como si con mi buena voluntad pudiera borrar los recuerdos amargos. Los días transcurrían con una apariencia de normalidad. La casa se llenaba del bullicio de los nietos corriendo de un lado a otro, de la televisión sonando en la sala, de la rutina de mi nuera ordenando todo a su manera. Yo ayudaba en lo que podía, lavaba los platos después del desayuno, doblaba la ropa, barriendo el patio para que los niños jugaran sin ensuciarse. Nadie me pedía esas cosas, pero yo las hacía porque me nacía del corazón y porque me daban una razón para sentirme útil. Sin embargo, cada vez que mi nuera me sorprendía en medio de esas tareas, me lanzaba una mirada fría, como si estuviera invadiendo un territorio que ya no me correspondía. En la hora del almuerzo, solíamos sentarnos todos juntos alrededor de la mesa. Era, en teoría, un momento familiar, pero poco a poco se convirtió en un escenario de pequeñas heridas. Mi nuera servía los platos y siempre pasaba de largo el mío, como si lo olvidara. «Ay, perdón, no la vi», decía después, y me colocaba un plato con menos comida que a los demás. Mis nietos, inocentes, me miraban y a veces preguntaban, ¿por qué la abuelita come tan poquito? Ella respondía con una sonrisa seca, es que a su edad ya no necesita tanto. Y todos reían menos yo. Yo bajaba la cabeza, partía un pedazo de tortilla y trataba de que mi corazón no se rompiera más de lo que ya estaba. También estaban las reuniones familiares, esos domingos en que llegaban algunos primos o vecinos. En esos momentos, mi nuera parecía transformarse en una anfitriona perfecta, servicial y sonriente, mostrando una cara que jamás me dedicaba a mí. Yo la observaba mover las manos con gracia, hablar con voz dulce, mientras a mí apenas me dirigía la palabra. Cuando me acercaba a ayudar, siempre encontraba la manera de apartarme. No, siéntese usted, que ya está cansada. O, deje, que se puede quemar. Los invitados, sin notarlo, pensaban que ella era considerada, pero yo sentía en cada frase un empujón invisible que me hacía retroceder un poco más hacia la sombra. Una tarde, salimos todos juntos a comprar víveres al mercado. Yo iba contenta porque me gustaba acompañar a mis nietos, enseñarles a escoger las frutas, hablarles de cómo antes los precios eran diferentes y todo se medía con otra paciencia. Pero cuando quise pagar unas manzanas con el poco dinero que llevaba, mi nuera me detuvo de golpe. «No, guarde eso, no es necesario. Nosotros nos hacemos cargo». Su tono no fue de amabilidad, sino de reproche, como si gastar mi propio dinero fuera un atrevimiento. Mi hijo no dijo nada, simplemente miró hacia otro lado. Me guardé las monedas en silencio, pero por dentro sentí que me habían arrancado algo mucho más grande que unas cuantas piezas de fruta. Mi derecho a ser parte, a contribuir, a no sentirme una carga. Los nietos, sin querer, también empezaron a repetir frases que escuchaban en casa. Un día, mientras jugaban en el patio, el mayor me dijo con naturalidad: «Mamá dice que usted ya está viejita y no entiende nada». Me lo soltó como quien comenta el clima sin intención de herirme, pero sus palabras se me clavaron en el pecho. Yo sonreí débilmente y le respondí: «Pues sí, estoy viejita, pero todavía sé dar abrazos». Lo abracé fuerte, tratando de que no notara cómo me temblaban las manos. Me pregunté cuántas veces escuchaba ese tipo de comentarios, cuántas veces lo repetían en la mesa cuando yo no estaba. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me recostaba en mi cama y repasaba cada detalle de la jornada, el modo en que mi nuera tomaba decisiones sin consultarme, cómo organizaba la casa a su gusto, y me recordaba con cada gesto
que yo estaba de más. Recordaba también el silencio de mi hijo, que alguna vez fue un abrazo cálido y ahora era una muralla de indiferencia. Yo buscaba alguna señal de cariño en su voz, en sus gestos, pero lo único que encontraba era distancia. Me preguntaba en qué momento me había convertido en una huésped indeseada en el hogar que yo misma ayudé a construir. Algunas mañanas, mientras preparaban a los niños para la escuela, yo intentaba acercarme. Les alistaba las mochilas, les revisaba los zapatos, les ponía una bufanda cuando hacía frío, pero mi nuera, con voz cortante, siempre encontraba algo que objetar. Así no, se la amarra muy floja, o no, que se acostumbren a hacerlo solos, no los malcríe. Yo retrocedía de nuevo, tragándome las ganas de ayudar, de sentirme necesaria. Cada gesto de cuidado era corregido, como si fuera un error. Poco a poco fui aprendiendo a quedarme quieta, a observar desde un rincón mientras la vida pasaba delante de mí. Un día, en la sobremesa, alguien mencionó la idea de salir de vacaciones. Mis nietos se emocionaron. Comenzaron a hablar de la playa, de castillos de arena, de helados. Yo sonreía al verlos ilusionados, pero de pronto escuché a mi nuera decir: «Será lindo estar solos, sin tantas complicaciones». No miró hacia mí, pero no hacía falta. Sentí que el aire se me escapaba, que la silla en la que estaba sentada se volvía más fría. Nadie me corrigió. Nadie añadió que yo también podría ir. El tema siguió, lleno de planes, mientras yo me convertía en una sombra silenciosa en medio de su entusiasmo. Esos momentos, que parecían pequeños, iban acumulándose dentro de mí como piedras en un costal. Cada palabra, cada gesto, cada silencio pesaba más, y aunque me esforzaba en aparentar tranquilidad, por dentro me iba desmoronando. Lo que antes parecía simple frialdad, ahora empezaba a tomar otra forma, más dura, más peligrosa. No eran solo desaires o malentendidos, había un patrón, una intención de empujarme hacia un lugar donde yo no importara. Y esa sospecha me acompañaba cada noche, haciéndome entender que lo que yo pensaba eran grietas pasajeras, tal vez eran, en realidad, los primeros signos de algo mucho peor. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que aquellas pequeñas humillaciones ya no eran tan pequeñas. Se transformaban en algo más abierto, más descarado, como si mi nuera hubiera perdido el pudor de disimular su desprecio y mi hijo se hubiera acostumbrado tanto a callar que ya no lo veía. Lo que antes eran comentarios al oído o gestos disfrazados de cortesía, ahora se volvía palabra clara, sentencia pública, un modo de recordarme constantemente que yo sobraba en mi propio hogar. Recuerdo una tarde en la que vinieron unos vecinos a tomar café. Yo estaba contenta porque hacía tiempo que no veía a gente conocida y me ilusionaba charlar un poco. Preparé galletas, como solía hacer en mis buenos tiempos, y las puse sobre la mesa. Cuando me senté a servir, mi nuera me interrumpió con una sonrisa helada. «No, suegra, mejor que no reparta usted, que siempre se le caen las migas y ensucia todo». Todos rieron, incluso los niños. Yo intenté disimular la vergüenza bajando la mirada, pero sentí cómo la sangre me subía al rostro, caliente, ardiendo. Me limité a retirar las manos y quedarme callada, mientras ella servía las galletas con aire de triunfo. Una vecina me miró con lástima, y eso me dolió aún más. No era solo la humillación, sino que ahora otros eran testigos de mi despojo. Otra escena quedó grabada en mi memoria. Era un domingo, día de comida familiar. Yo me ofrecí a cocinar porque quería sentirme útil y pasé toda la mañana preparando un guiso que siempre había sido el favorito de mi hijo desde niño. Cuando lo serví, mi nuera probó una cucharada y torció la boca. «Ay, qué pesado está esto, suegra. Parece comida de rancho. Los niños ya no están para esas cosas grasosas». Mi hijo, en lugar de defenderme, asintió en silencio y se sirvió menos. Mis nietos, influenciados por ellos, apartaron los platos con desagrado. Sentí que se me rompía algo por dentro. Era la misma receta que años atrás les sacaba sonrisas, la que mi hijo me pedía cuando cumplía años, la que yo cocinaba con amor cuando no había casi nada en la despensa. Y ahora la trataban como si fuera un error, un símbolo de que yo pertenecía a otro tiempo. No pude tragar bocado. Me levanté de la mesa con la excusa de que estaba cansada y me encerré en mi cuarto, reprimiendo el llanto.
Pero lo que más empezó a doler fue el dinero. El modo en que mi nuera hablaba de él delante de mí, como si yo no entendiera o como si fuera incapaz de administrarlo. En una ocasión, mientras hablaban de pagar la escuela de los niños, ella dijo claramente: si su mamá no gastara en tonterías, podría ayudar más. Lo dijo frente a mí, sin ningún pudor. Me temblaron las manos, porque yo siempre había sido austera. Siempre guardé lo poco que tenía para darlo a ellos cuando lo necesitaran. ¿En qué gastaba yo, aparte de mis medicinas y alguna tela barata para coserme un vestido sencillo? Nada. Y aún así, me hacían sentir como si fuera derrochadora, como si viviera a expensas de ellos. Me dieron ganas de gritar que esa casa estaba levantada también con mi dinero, con mi trabajo, con mis sacrificios, pero me callé. Siempre me callaba, porque temía que cualquier palabra encendiera aún más la chispa del desprecio. Un día, incluso insinuaron que debía ordenar mis papeles. Yo no entendí de inmediato a qué se referían, pero mi nuera fue clara: suegra, debería pensar en el futuro, en dejar todo arreglado, porque luego vienen los problemas de herencias y ya ve cómo se pone la gente. Me lo dijo con una sonrisa torcida, como si fuera un consejo inocente, pero yo sentí que detrás había una intención más oscura. Mi hijo estaba presente, y aunque no dijo nada, tampoco desmintió ni cambió de tema. Yo asentí en silencio, con el corazón apretado, preguntándome por qué de pronto hablaban de herencias y de papeles, cuando yo todavía estaba viva, cuando yo aún respiraba y caminaba. Sentí que me querían convertir en un asunto administrativo antes de tiempo, en un estorbo legal al que había que ordenar. La crueldad también empezó a ser pública en otras formas. En una reunión con parientes lejanos, alguien mencionó cuánto había trabajado yo en mi juventud. Yo sonreí con orgullo, recordando esos días de lucha, pero mi nuera interrumpió. Sí, pero ya ve que con tanto esfuerzo no logró gran cosa. Por eso ahora depende de nosotros. Me reí nerviosa, intentando quitarle importancia, pero por dentro me dolió como si me hubieran atravesado con un cuchillo. Yo, que lo di todo, que me quedé sin juventud, sin descanso, que construí cimiento tras cimiento con mis manos, ahora reducida a una dependiente. Los demás rieron, quizás sin mala intención, pero nadie me defendió, ni mi hijo. Lo que más me sorprendía era el cambio en mis nietos. Empezaron a tratarme distinto, no con crueldad, porque aún eran niños, pero sí con una especie de indiferencia aprendida. Si antes corrían a mostrarme sus dibujos, ahora iban directo con su madre. Si antes me pedían cuentos antes de dormir, ahora decían: no, mamá dice que usted se cansa mucho. Poco a poco fui quedando fuera de sus vidas también, desplazada, como si no tuviera lugar en su mundo nuevo. Eso me partía el alma, porque los niños siempre fueron mi refugio. Había noches en que el dolor era tan grande que no podía dormir. Me quedaba mirando el techo, escuchando las voces lejanas de mi hijo y mi nuera conversando en su habitación, riendo, planificando. Yo pensaba en cómo llegamos hasta aquí, en qué momento mi hijo se perdió de mí, en qué instante olvidó quién lo cuidó cuando era pequeño, quién lo levantó cada vez que caía. El silencio de él era lo más cruel. No hacía falta que gritara ni insultara. Su ausencia, su complicidad muda, dolía más que cualquier palabra. Cada día era una nueva prueba, una nueva forma de hacerme sentir que estaba de sobra. Y lo peor era que ya no se cuidaban de ocultarlo. Empezaba a notar que esperaban que yo misma entendiera el mensaje, que me levantara un día y me fuera sin hacer ruido. Pero no era tan simple. Yo no tenía a dónde ir. Y aunque me doliera, esa seguía siendo mi casa, la que yo ayudé a levantar. No podía aceptar que me expulsaran con miradas y comentarios disfrazados. Sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que algo más grave se avecinaba, que esas humillaciones crecientes eran solo el preludio de una herida aún más grande. Lo presentía en el aire, en el modo en que hablaban, en los silencios de mi hijo, en las sonrisas envenenadas de mi nuera. Sabía, con un nudo en la garganta, que lo peor todavía estaba por llegar. Todavía tiemblo cuando recuerdo aquella noche, el día en que mi dignidad fue arrancada de cuajo frente a todos, como si yo no fuera más que una intrusa descarada en el lugar que ayudé a levantar con mis propias manos. Fue durante una cena, una reunión que mi nuera organizó para celebrar el cumpleaños de mi hijo.
Habían invitado a varios vecinos, algunos compañeros de trabajo, incluso parientes lejanos que hacía años no veía. La casa estaba llena de voces, de risas, de olor a comida abundante. Era en apariencia una fiesta familiar, pero para mí se convirtió en el escenario de la humillación más grande de mi vida. Desde temprano traté de colaborar. Me levanté con cuidado. Puse la mesa con los manteles que guardaba para ocasiones especiales, los mismos que compré cuando aún estaba casada, cuando soñaba con tener una familia unida. Pulí los cubiertos hasta que brillaron, acomodé los vasos, ayudé a arreglar las flores, pero cada cosa que hacía, mi nuera la deshacía después, como si mis manos fueran torpes, como si todo lo que tocaba estuviera mal. No, suegra, así no va. Mire, mejor déjeme a mí, decía, mientras corregía cada detalle frente a los demás. Algunos reían, pensando que era una broma, pero yo sentía cómo me iba desmoronando por dentro. La cena comenzó y todos se sentaron alrededor de la mesa larga del comedor. Era la misma mesa donde antes cabíamos apretados mis hijos pequeños, riendo con la boca llena. Ahora estaba adornada con velas y platos elegantes, llena de gente que hablaba sin parar. Yo busqué un lugar discreto, en una esquina, pero antes de poder sentarme, mi nuera levantó la voz. «Ah, no, suegra, ahí no. Ese asiento es para la tía de mi marido». Me hizo levantarme frente a todos y con un gesto de mano me señaló una silla pequeña, sin cojín, apartada, contra la pared. Sentí que se me caía el alma. Me senté allí, sola, mientras el resto disfrutaba de la mesa principal. Las risas y las conversaciones llenaban la sala, pero para mí todo sonaba lejano, como si viniera de otro mundo. Yo miraba los platos servidos con generosidad, las copas de vino, las charlas animadas, y frente a mí solo tenía un plato casi vacío, como si hubieran olvidado ponerme comida. Cuando pregunté suavemente si podía servirme un poco más de ensalada, mi nuera con una sonrisa helada respondió: «Es que tenemos que asegurarnos de que alcance para todos, suegra. Usted entiende, ¿no?» Todos rieron, pensando que era una broma. Mi hijo estaba allí, sentado en la cabecera, y lo único que hizo fue bajar la mirada. Ni una palabra en mi defensa, ni una, pero lo peor aún estaba por venir. Entre los brindis y las risas, alguien comentó que la casa estaba muy bonita, que se notaba el esfuerzo de la pareja. «Sí», respondió mi nuera con voz fuerte, asegurándose de que todos escucharan. «Es nuestra casa, nuestro logro. Y claro, aunque tenemos que cargar con gastos extras como la manutención de mi suegra, aquí vamos saliendo adelante». Mi corazón se detuvo un segundo. Sentí que todos me miraban, que sus ojos se clavaban en mí como agujas. Mi cara ardía. Quise responder, gritar que yo no era una carga, que esa casa había sido levantada también con mis sacrificios, con mis manos agrietadas y mi sudor, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Solo pude tragar saliva y sonreír débilmente, como si aceptara aquella sentencia injusta. En ese instante, uno de mis nietos, inocente, repitió algo que seguramente había escuchado en su casa. Con su vocecita clara dijo: «Mamá dice que la abuelita se acaba la comida rápido y por eso ya no le dejan agarrar sola». Las carcajadas estallaron alrededor. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi nieto no tenía la culpa. Era apenas un niño. Pero esas palabras, dichas sin malicia, fueron como un cuchillo que me atravesó. Era la confirmación de todo lo que me habían hecho sentir. Una ladrona, una intrusa, un estorbo. Intenté mantenerme firme, pero las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. Me cubrí la cara con las manos, tratando de que nadie me viera llorar, pero era inútil. Ya todos lo habían notado. Escuché murmullos, alguien carraspeó incómodo, y entonces mi nuera remató con frialdad: «Ay, suegra, no exagere. Si solo es una broma, no se ponga sensible, que nos arruina la fiesta». Mi hijo otra vez, callado, con los labios apretados, incapaz de levantar la voz por mí. Me levanté lentamente de la silla contra la pared, con el cuerpo temblando y las piernas débiles. La habitación parecía girar. Todos me miraban, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, nadie con verdadera compasión. Sentí que no tenía aire, que me ahogaba en medio de aquella sala llena de risas que ya no eran risas sino cuchillos. Caminé hacia mi cuarto, cada paso más pesado que el anterior, y cerré la puerta detrás de mí. Me dejé caer en la cama
y lloré como no había llorado en años, con sollozos que parecían arrancarme el alma. Esa noche comprendí que ya no me quedaba nada, que no solo me habían quitado un lugar en la mesa, sino también el respeto, el cariño, la dignidad. Que mi hijo, el mismo que un día me prometió protegerme, había elegido el silencio, había elegido el bando de su esposa y me había dejado sola. Nunca me sentí tan abandonada, tan invisible, tan rota. Me vi a mí misma como ellos me veían, una carga, un estorbo, una sombra que incomodaba. Me dormí con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, sabiendo que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás, que lo que había vivido era apenas la culminación de una serie de desprecios y que, aunque no lo supiera aún, la herida más profunda apenas comenzaba a sangrar. Después de aquella noche de humillación, me quedé encerrada en mi cuarto durante horas, sin ganas de moverme, sin fuerzas siquiera para levantarme a beber un vaso de agua. El llanto me había dejado los ojos hinchados y la garganta seca, como si cada lágrima hubiera arrancado un pedazo de mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, pero la madrugada me encontró todavía despierta, mirando el techo, sintiendo que mi vida ya no tenía sentido. Por primera vez me pregunté si no sería mejor desaparecer, dejar de ser una molestia para todos, convertirme en un recuerdo que nadie tuviera que cargar. Pero hasta en ese pensamiento había dolor, porque yo jamás me vi a mí misma como una carga. Yo fui sostén, fui raíz, fui la que dio todo para que los demás crecieran. ¿Cómo había terminado reducida a esa palabra cruel que tanto repetían? El día siguiente fue un suplicio. Salí de la habitación tarde, cuando ya todos habían desayunado, y encontré la mesa casi vacía, apenas unas migas. Mi nuera me miró de reojo y dijo con voz seca: «Pensamos que quería descansar, por eso no la despertamos». Mi hijo no levantó la vista del periódico. Los niños ya estaban en la escuela. Me senté en silencio, con el estómago vacío y un nudo en la garganta. Tomé un pedazo de pan duro que quedaba en la canasta y lo comí despacio, como si estuviera masticando piedras. Sentí que hasta el pan me juzgaba, recordándome las risas de la noche anterior, cuando me señalaron como si fuera una ladrona de comida. Pasaron los días y la herida no cicatrizaba. Cada vez que escuchaba risas en la sala, pensaba que hablaban de mí. Cada vez que me miraban en silencio, creía ver compasión o desprecio en sus ojos. Me volví una sombra en la casa, caminando despacio, evitando hacer ruido, tragándome las lágrimas. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a despertar. Una voz pequeña, apagada, pero insistente, que me recordaba quién había sido. No era la primera vez que la vida me golpeaba. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a noches de hambre, a jornadas interminables de trabajo. Siempre encontré la manera de seguir adelante. ¿Por qué ahora debía rendirme? ¿Por qué permitir que me arrebataran hasta la última chispa de dignidad? Una madrugada, mientras buscaba en un cajón un pañuelo limpio, encontré una libreta vieja. Era de mi esposo, de cuando todavía vivía. Entre sus páginas había anotaciones de cuentas, gastos y un par de frases que me arrancaron un suspiro. Una de ellas decía: «Esta casa siempre será para ella, porque fue ella quien la sostuvo cuando yo ya no pude». Cerré los ojos y por un momento sentí su presencia a mi lado. Recordé su voz, su risa, la manera en que me apretaba la mano en los momentos difíciles, y esa memoria me dio una fuerza que no esperaba. Tal vez el mundo me veía derrotada, pero dentro de mí todavía quedaban pedazos de aquella mujer que había aprendido a resistir. También empecé a recordar detalles que antes me parecían insignificantes. Una conversación con un abogado años atrás, cuando tuvimos que hacer ciertos trámites después de que mi esposo murió, papeles que yo firmé, documentos que guardé en una carpeta azul que aún debía estar en algún rincón del armario. No les presté mucha atención en su momento, porque confiaba en que nunca los necesitaría, pero ahora esas imágenes venían a mi mente como destellos. También recordé un sobre de ahorros que guardé celosamente durante años, dinero que nunca quise gastar, aunque a veces me faltara para mis propios caprichos. Lo escondí para emergencias, sin saber exactamente qué significaba esa palabra. Quizá había llegado el momento de entenderlo. Mientras mi nuera y mi hijo me miraban como a una mujer acabada,
Yo empecé a mirar en silencio, a observar. Notaba cómo hablaban entre ellos cuando pensaban que yo no escuchaba, cómo discutían sobre deudas, sobre gastos que no podían cubrir, sobre la presión de aparentar frente a los vecinos. Mi nuera hablaba con enojo, mi hijo callaba, siempre sometido. Yo me quedaba en mi cuarto fingiendo dormir, pero mis oídos recogían cada palabra, y poco a poco comprendí que la historia no era tan simple como ellos me hacían creer, no eran tan fuertes como aparentaban. Tenían miedo, tenían carencias, tenían grietas, y esas grietas me devolvían algo que creí perdido, poder. No era un poder ruidoso, ni de gritos ni de amenazas. Era silencioso, como la semilla que germina bajo la tierra sin que nadie lo note. Mientras ellos me veían como a una anciana indefensa, yo empezaba a recordar cada sacrificio, cada decisión, cada papel que firmé, cada moneda que ahorré. La memoria se convirtió en mi refugio. Y allí, en esos recuerdos, descubrí que no estaba tan vacía como ellos querían hacerme sentir. Aún así, no podía dejar que notaran nada. Seguí comportándome como siempre, callada, servicial, invisible. Me ofrecía a limpiar la mesa, a doblar la ropa, a cuidar a los niños. Ellos pensaban que era sumisión, resignación, pero dentro de mí comenzaba a crecer algo diferente. Ya no lloraba por las noches, al menos no tanto. En lugar de eso, pensaba, repasaba, recordaba. Cada lágrima que antes caía se transformaba ahora en un pensamiento claro, en una pregunta: ¿hasta cuándo? Y en esa pregunta había una respuesta escondida que aún no estaba lista para salir. Una tarde, mientras estaba en la sala, mis nietos jugaban en el piso. El más pequeño se me acercó con un cuaderno y me pidió que le dibujara una casita. Dibujé un cuadrado, un techo triangular, unas ventanas. Él me miró y dijo: ¿es nuestra casa? Yo sonreí y respondí: sí, es nuestra. Pero dentro de mí, esa palabra resonó con otra fuerza: nuestra. ¿De quién era realmente? La respuesta estaba allí, en algún lugar de mi memoria, de mis papeles, de mi historia, y sentí un estremecimiento, como si una verdad dormida hubiera abierto los ojos por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Me levanté y abrí el armario viejo donde guardaba mis cosas. Revolví entre manteles, cajas de fotos, ropa guardada. Al fondo, envuelto en una bolsa plástica, encontré lo que buscaba: la carpeta azul. Mis manos temblaban mientras la sacaba. No la abrí todavía. No estaba lista. Solo la sostuve contra mi pecho, como quien abraza un secreto. Y supe, con una certeza nueva, que no todo estaba perdido. Ellos pensaban que ya me habían derrotado, que con sus burlas, con sus silencios, con sus desprecios, habían terminado conmigo. Pero no sabían lo que yo sabía. No imaginaban lo que todavía estaba guardado. Y aunque todavía me sentía frágil, rota, había algo dentro de mí que empezaba a arder, muy despacio, como una brasa escondida bajo las cenizas. Porque lo que ellos no entendían era que incluso la mujer más herida puede tener una última carta bajo la manga. Y yo, aunque ellos lo ignoraran, todavía la tenía. Dicen que después de una tormenta llega la calma, pero en mi caso, después de aquella noche en que me humillaron frente a todos, no llegó calma, sino algo distinto. Ya no lloraba de la misma manera. Claro que aún me dolía, aún me despertaba en la madrugada con los ojos húmedos y el corazón apretado, pero había en mí un cambio, como si cada lágrima que caía se transformara en un pequeño ladrillo que me construía de nuevo, más fuerte, más firme. Algo dentro de mí despertó, y ese despertar, silencioso y secreto, fue lo que me devolvió la respiración que ellos me habían arrebatado. Mis días continuaron casi iguales por fuera. Yo seguía barriendo el patio, doblando la ropa, ayudando a los niños con sus tareas. A sus ojos, yo era la misma mujer vencida, la que se había resignado a ocupar un rincón en la casa, a vivir de migajas, a callar cuando le decían que era una carga. Y yo los dejaba creerlo, porque esa máscara de fragilidad me servía, me daba tiempo. Ellos no sabían que por dentro cada recuerdo de mi pasado, cada sacrificio, cada palabra de mi esposo en aquel cuaderno viejo, me estaba devolviendo el alma que me habían querido arrancar. Cada noche, cuando todos dormían, yo abría despacio el armario y sacaba la carpeta azul.
Me sentaba en la cama con las manos temblorosas y repasaba los papeles, aún sin comprender del todo lo que significaban, pero con la certeza de que allí había una verdad que me pertenecía. El olor a papel viejo me devolvía al pasado, a aquel día en que el abogado me explicó cosas que yo asentí sin entender del todo, confiando en que lo importante era proteger el hogar que habíamos construido. Ahora, esas hojas amarillentas eran mi refugio, mi secreto, mi esperanza. También revisé el sobre de ahorros que llevaba años escondido entre manteles. No era una fortuna, pero era suficiente para darme seguridad. Era dinero que había guardado peso a peso, sacrificando medicinas, ropa nueva, hasta comida. Siempre pensé que serviría para una emergencia, y entendí que esa emergencia había llegado, aunque ellos aún no lo supieran. Sostener ese sobre en mis manos me dio un extraño alivio, como si la mujer indefensa que ellos veían tuviera un as bajo la manga que nadie imaginaba. Empecé a observar con más atención. Cada palabra, cada gesto de mi nuera, lo guardaba en mi memoria como si fueran pruebas en un juicio invisible. Cuando decía frente a los niños, no toquen eso, que la abuela siempre rompe todo, yo sonreía sin responder, pero por dentro anotaba la herida. Cuando mi hijo, por evitar discusiones, elegía callar cada vez que ella me trataba como una sirvienta, también lo guardaba. Me volví una observadora paciente, como esas mujeres que esperan al borde del río a que el agua arrastre lo que tiene que arrastrar. Un día, aproveché que todos salieron temprano y caminé hasta la oficina de un viejo conocido, un abogado del barrio que había trabajado con mi esposo en el pasado. Me recibió sorprendido, con esa mezcla de respeto y nostalgia. Hablamos largo rato. No revelé todo, no todavía, pero le mostré algunos de los papeles. Lo vi fruncir el ceño, revisar, hacer anotaciones. Señora, usted no se imagina lo que tiene aquí, me dijo con voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No quise escuchar más. Le pedí que guardara silencio, que me diera tiempo, y él asintió. Volví caminando despacio a la casa, con el corazón latiendo distinto, más rápido, como si una puerta que había estado cerrada por años se hubiera abierto de golpe. Mientras tanto, en casa, las humillaciones seguían. Mi nuera se burlaba de mí frente a las vecinas. ¡Ay, es que ya no escucha bien, ya está viejita! Ya no sabe ni cómo se usan las cosas modernas. Reían juntas mientras yo fingía no entender. Mi hijo se limitaba a encogerse de hombros. Los niños ya repetían frases que me herían. Mamá dice que usted debería estar en un asilo. Cada palabra era un golpe. Pero yo ya no reaccionaba como antes. No lloraba frente a ellos. Los miraba con calma en silencio. Y en mi mente resonaba una voz que me decía, paciencia, todo a su tiempo. Incluso empecé a caminar diferente. Ya no me encorvaba tanto. No era un cambio notorio, apenas un ligero enderezar de la espalda, un levantar del mentón. Pero yo lo sentía. Sentía que aunque mis huesos dolieran, mi espíritu se iba enderezando. Me descubrí mirando mis manos, arrugadas y manchadas por los años, pero fuertes todavía. Con esas manos había alimentado, trabajado, construido. Con esas manos también podía sostener la carpeta azul, el sobre de ahorros, mi propia historia. Y esas manos aún no habían dicho su última palabra. Una noche, mientras recogía los platos de la cena, escuché a mi nuera hablar con mi hijo en la cocina. Tenemos que pensar en vender esta casa, ya no nos alcanza. Pero antes hay que asegurarse de que tu mamá firme lo que tenga que firmar. No quiero problemas después. Sentí un fuego subir por mi pecho. Quise irrumpir y gritarles que esa casa no era de ellos, que sus planes eran humo, pero me contuve. Caminé hacia mi cuarto despacio, como si no hubiera escuchado nada, y cerré la puerta. Me senté en la cama con la carpeta en las manos y supe, con más claridad que nunca, que la guerra silenciosa ya había comenzado. Mis noches se llenaron de recuerdos y de planes. Recordaba a mi esposo diciéndome, nunca dejes que te arrinconen, tú vales más de lo que ellos creen. Recordaba a mis hijos pequeños prometiéndome que me cuidarían. Recordaba cada sacrificio, cada moneda guardada, cada lágrima tragada. Todo eso no podía haber sido en vano. No iba a permitir que mi vida terminara como una sombra en mi propia casa. Por fuera seguía siendo la misma, la abuela silenciosa, torpe, frágil, pero por dentro me transformaba en algo distinto,
una fuerza callada, como el río subterráneo que avanza sin que nadie lo vea. Ellos pensaban que ya me habían destruido, que no me quedaba nada, pero se equivocaban, porque yo todavía tenía mi memoria, mis papeles, mi dignidad, y empezaba a preparar, en silencio, el momento en que todo cambiaría. A veces me miraba al espejo en las madrugadas y me sorprendía ver la chispa en mis ojos, una chispa que creía extinguida. Era pequeña, discreta, pero estaba ahí, y cada día crecía un poco más. Me prometí que no volvería a llorar frente a ellos. Me prometí que cada lágrima guardada sería un arma silenciosa, y me prometí, sobre todo, que llegaría el día en que la mesa se volvería a inclinar, y esta vez no sería yo quien terminara contra la pared. Ellos aún no lo saben, pero el juego está a punto de cambiar. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Fue un domingo, de esos en los que la casa se llenaba de ruido, porque mi nuera había invitado a unos vecinos y familiares lejanos. Había música, olor a carne asada, copas que tintineaban y risas que llenaban el patio. Yo me mantenía en silencio, sentada en una esquina como siempre, observando cómo se desenvolvía todo. Ellos me creían derrotada, invisible, reducida a un mueble viejo que estorbaba, pero por dentro yo ardía con una calma nueva, una fuerza que llevaba semanas creciendo. Y ese día decidí que ya era hora de hablar. Vi a mi nuera pavonearse frente a todos, hablando de lo difícil que era mantener la casa, de cómo se las arreglaban con tanto gasto y con la responsabilidad extra de tenerme allí. Sus palabras cayeron como veneno disfrazado de chiste, y algunos rieron con incomodidad. Mi hijo, como siempre, calló. Me miró un instante, pero apartó los ojos. Ese gesto, tan parecido a todos los anteriores, fue el que me empujó a levantarme. Sentí las piernas temblar, no de miedo, sino de decisión. Caminé despacio hacia la mesa donde todos estaban reunidos. El murmullo fue apagándose poco a poco, hasta que solo quedó el chisporroteo de la carne en la parrilla. Respiré hondo y con voz firme dije: he guardado silencio demasiado tiempo, pero hoy voy a decir la verdad. Mi nuera arqueó las cejas sorprendida y soltó una risa corta. ¡Ay, suegra! No empiece con dramas, que tenemos invitados. Pero yo no me detuve. Con manos seguras saqué de mi bolso la carpeta azul. La coloqué sobre la mesa y todos pudieron ver los documentos amarillentos, protegidos en fundas de plástico. Los murmullos comenzaron de nuevo. Abrí la carpeta y mostré la primera hoja. Esta casa no es de ustedes, ni nunca lo ha sido. Esta casa es mía. Aquí están las escrituras firmadas hace años, donde se reconoce que yo soy la única propietaria. Mi esposo lo dejó claro antes de morir. Este hogar siempre me pertenecería. Un silencio pesado cayó sobre todos. Mi nuera palideció. Mi hijo frunció el ceño y trató de acercarse a los papeles, pero yo los retiré con rapidez. «No», dije con voz más fuerte. «No se atrevan a negarlo. Aquí está la firma del notario, los sellos, todo en regla. Ustedes me han tratado como a una intrusa en mi propia casa. Me han hecho sentir como una carga. Me han humillado delante de mis nietos y de todos. Pero la verdad es que yo les abrí las puertas de mi hogar. Yo los recibí aquí. Y ustedes, en lugar de agradecérmelo, quisieron arrebatarme lo que es mío». Las caras alrededor de la mesa eran un retrato de asombro. Algunos vecinos bajaban la mirada, avergonzados por haber reído tantas veces de los comentarios de mi nuera. Ella, roja de ira, me gritó: «Eso no es cierto. Usted está inventando. Nosotros hemos pagado todo aquí». Yo la miré fijamente con calma y respondí: «¿Pagado? ¿Olvidas quién dio el dinero para tu boda? ¿Quién compró las cunas de tus hijos? ¿Quién guardó ahorros durante años para sostenerlos cuando se quedaron sin trabajo? Yo no necesito inventar nada. Ustedes saben la verdad, solo que no esperaban que yo la dijera en voz alta». Mi hijo, con la voz temblorosa, intentó intervenir. «Mamá, no es el momento, podemos hablarlo después, en privado». Lo miré y sentí un dolor inmenso, pero ya no había espacio para callar. ¿En privado? Después, tú callaste cada vez que me humillaron, cada vez que me llamaron carga, cada vez que me empujaron a un rincón. No, este es el momento. Todos deben escuchar, porque yo no voy a seguir viviendo bajo su sombra de mentiras. Saqué entonces otro sobre, el de mis ahorros, y lo puse sobre la mesa.
Aquí está el dinero que guardé durante años. Dinero que ustedes nunca imaginaron que existía, porque creyeron que yo dependía de ustedes. Con esto he pagado más de una cuenta de esta casa, aunque jamás lo reconocieron. Mientras ustedes me señalaban como un gasto, yo sostenía silenciosamente parte de lo que presumían como suyo. El murmullo creció entre los presentes. Algunos vecinos asentían, otros me miraban con ojos brillosos, como si entendieran por fin. Mi nuera, desesperada, intentó reírse otra vez. Seguro son papeles viejos, nada de eso vale. Todos saben que esta casa es nuestra. Y fue entonces cuando pronuncié las palabras que sentí como un golpe final. ¿Nuestra? No, señora. Suya no ha sido nunca. Y si quiere comprobarlo, mañana mismo podemos ir al notario. Porque no hay engaño aquí. Esta casa me pertenece y ustedes viven en ella porque yo lo permití. El rostro de mi nuera se torció de furia. Gritó, insultó, negó, pero su voz se quebraba, porque sabía que ya no había cómo ocultar la verdad. Mi hijo, con los ojos llenos de lágrimas, no sabía dónde ponerse. Se llevó las manos al rostro, incapaz de mirarme. Por primera vez, lo vi pequeño, derrotado, como aquel niño que alguna vez me prometió cuidarme, pero que en su adultez me había traicionado. Quise abrazarlo, pero no era el momento. Ahora debía ver lo que había hecho. Yo, en cambio, sentí una paz inesperada. Mientras ellos se retorcían en su incredulidad, yo respiraba con serenidad. Mis lágrimas ya no eran de dolor, sino de alivio. Había esperado demasiado tiempo. Había tragado demasiadas humillaciones y ahora, por fin, la verdad brillaba como un sol en medio de la sala. Ya no era yo la acusada, la carga, la sombra. Eran ellos los que quedaban expuestos frente a todos, con sus mentiras y su ambición desnuda. Algunos vecinos se levantaron y me tocaron el hombro en señal de apoyo. Otros miraban con desdén a mi nuera, que no dejaba de balbucear excusas. Mis nietos, confundidos, me miraban con ojos grandes. Yo me acerqué a ellos, los abracé y les dije en voz baja: esta siempre ha sido la casa de su abuela. Nunca olviden eso. Sentí sus pequeños brazos rodearme y supe que ese era mi verdadero triunfo: recuperar mi lugar, mi voz, mi dignidad. La fiesta se terminó de golpe. Ya no había risas, ya no había música. Solo quedaba el peso de una verdad imposible de ocultar. Mi nuera se encerró en su habitación. Mi hijo vagaba como un fantasma por el patio. Y yo, en cambio, me quedé en la sala, con la carpeta azul sobre las rodillas y la frente en alto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en mi propio hogar. Sabía que aquello no era el final, que habría gritos, discusiones, consecuencias, pero ya no tenía miedo, porque la verdad estaba de mi lado, y aunque ellos intentaran pelear, ya nada podría cambiar el hecho de que yo había recuperado mi voz. Lo que comenzó como humillación se había transformado en justicia, y lo mejor aún estaba por venir. Los días que siguieron a aquella revelación fueron un terremoto dentro de la casa. Nada volvió a ser igual. El silencio se volvió espeso, denso, cargado de miradas que ya no podían evitarse. Mi nuera, la misma que durante años me humilló con una sonrisa fría, ahora caminaba como un animal acorralado, lanzando excusas y palabras atropelladas para intentar salvar una dignidad que ya no tenía. Mi hijo, en cambio, se hundió en un mutismo doloroso. No me miraba a los ojos. Sabía que su silencio había sido su mayor traición, y ahora esa traición le pesaba más que cualquier grito. El vecindario entero se enteró en cuestión de horas. Los que habían estado presentes el día de la reunión contaron lo sucedido, y muy pronto las miradas de los vecinos hacia mi nuera y mi hijo ya no fueron de respeto ni de admiración, sino de juicio y burla. Presumían lo que no era suyo, escuché decir una mañana desde el patio. Yo no respondí, pero por dentro sentí un alivio amargo. No era venganza, era simplemente la verdad abriéndose camino. Mi nuera reaccionó primero con rabia. «Usted arruinó todo», me gritó un día con los ojos encendidos. «Nos dejó en ridículo frente a todos». Yo la miré con calma y le respondí: «Yo no arruiné nada. Ustedes mismos lo hicieron cuando decidieron tratarme como una carga en mi propia casa». No gritaba. No necesitaba hacerlo. Mis palabras eran suficientes para desarmarla, y ella
que antes se sentía poderosa, ahora se mordía los labios y se retiraba, incapaz de sostenerme la mirada. Luego vino la fase de la negación. Mi hijo intentaba convencerme de que todo podía arreglarse, que quizás era mejor vender la casa y repartir lo que saliera. «Podemos empezar de nuevo, mamá», me decía, casi suplicante. Yo lo escuchaba en silencio y luego le respondía con serenidad. «¿Empezar de nuevo? Tú ya elegiste, hijo. Elegiste callar cuando más necesitaba que hablaras. Esta casa no se vende. Este hogar sigue en pie porque yo lo sostuve cuando tu padre murió, cuando tú eras apenas un niño. Y así seguirá, aunque ahora me quede sola dentro de estas paredes». Él bajaba la cabeza, derrotado, porque sabía que yo tenía razón. La humillación para ellos se hizo pública de manera inevitable. Los vecinos que antes aplaudían las fiestas de mi nuera, ahora se mantenían alejados. Algunos me buscaban a mí para saludarme, para ofrecerme ayuda, para reconocerme lo que nunca habían dicho en voz alta. «Doña, siempre supimos cuánto trabajó usted. Qué bueno que la verdad salió a la luz». Y yo sonreía, con una gratitud contenida. No necesitaba aplausos, solo el respeto que durante tanto tiempo me negaron. Los nietos fueron los que más me sorprendieron. Al principio estaban confundidos, sin entender bien lo que había pasado, pero poco a poco comenzaron a acercarse más a mí. Me pedían que les contara historias de su abuelo, que les enseñara cómo hacer las recetas antiguas que antes despreciaban. Uno de ellos, el mayor, se me acercó una tarde y me dijo en voz baja: «Perdón, abuelita, por lo que dije ese día. Yo no sabía». Lo abracé fuerte con lágrimas en los ojos. «Tú no tienes la culpa, hijo. Los niños solo repiten lo que escuchan. Pero ahora ya sabes la verdad, y eso es lo que importa». En esos brazos pequeños encontré el consuelo que no hallaba en mi propio hijo. Mientras tanto, las discusiones entre mi hijo y su esposa se hicieron frecuentes. Yo escuchaba sus voces desde mi cuarto, acusaciones lanzadas en medio de la noche. «Te dije que tu mamá era un problema», gritaba ella. «Tú me hiciste quedar en ridículo». Él respondía con desesperación: «Tú también la trataste mal, siempre la humillaste». Era un torbellino de culpas donde ya no había aliados, solo reproches. La pareja perfecta que se mostraba al mundo se desmoronaba a pedazos. Un día, mi nuera se atrevió a pedirme perdón, aunque sus palabras estaban cargadas de veneno. «Siento si alguna vez la hice sentir mal», dijo, con voz baja, sin mirarme a los ojos. Yo la observé en silencio y respondí: «No se trata de lo que me hizo sentir, sino de lo que decidió hacer. Me quitó la dignidad frente a mis nietos, frente a mis vecinos. Eso no se borra con un siento». Ella enrojeció, murmuró algo ininteligible y se retiró. Su disculpa era solo una estrategia para recuperar terreno, pero yo ya no estaba dispuesta a cederlo. Las consecuencias prácticas también llegaron. El abogado que había revisado mis papeles me visitó en casa. Me explicó con claridad que yo podía decidir quién vivía allí y bajo qué condiciones. Me ofreció redactar un documento que dejara constancia de todo. Mi hijo escuchó la conversación, pálido, sabiendo lo que significaba, que su vida de comodidad, su hogar propio, dependía únicamente de mi voluntad. Nunca antes lo había visto tan desarmado, y en ese instante entendí que el poder había cambiado de manos para siempre. Yo no los eché de inmediato. No era venganza lo que me movía, sino justicia. Les di un tiempo para que entendieran que las reglas habían cambiado. «Esta casa seguirá siendo un hogar, pero bajo respeto», les dije. «Si no pueden darlo, entonces tendrán que buscar otro lugar». Mis palabras quedaron flotando en el aire, firmes, inquebrantables. Ellos asintieron en silencio, conscientes de que ya no tenían opción. Las miradas de mis nietos hacia mí cambiaron. Ya no me veían como a una abuela frágil, sino como a alguien fuerte, alguien que se levantó después de haber sido aplastada. Yo, que tantas veces lloré en silencio, ahora caminaba con la frente en alto, aunque mis pasos fueran lentos. Esa dignidad recuperada era más poderosa que cualquier grito, y ellos lo sabían. El vecindario también fue testigo de la caída de mis antagonistas. Mi nuera ya no organizaba reuniones, porque sabía que nadie acudiría. Mi hijo dejó de presumir la casa como un logro propio, porque ahora todos sabían que era mía. Las máscaras cayeron, y con ellas la falsa superioridad que habían construido. Yo, en cambio,
me encontré con un respeto renovado, no porque quisiera reconocimiento, sino porque al fin me devolvían lo que siempre me perteneció, mi lugar. En el fondo había tristeza, porque eran mi hijo y mi nuera, porque la sangre y la familia no se borran de un plumazo. Pero esa tristeza no borraba la paz que sentía. Por primera vez en muchos años, podía dormir tranquila, sin miedo a ser expulsada, sin miedo a que me señalaran como una carga. Yo sabía quién era, qué había hecho y qué me correspondía. Y esa verdad, finalmente, se había impuesto sobre la mentira. La justicia no siempre llega con ruido, a veces llega en silencio, con la simple firmeza de una mujer que ya no tiene nada que perder. Yo la recibí con serenidad, sabiendo que lo peor había pasado, y cuando me miré al espejo, vi en mis propios ojos a la mujer que creí perdida, fuerte, digna, en pie. Ellos quedaron expuestos, sin máscaras, sin poder. Yo, en cambio, recuperé todo lo que me habían intentado arrebatar, y con esa victoria silenciosa, supe que mi historia ya no estaba marcada por la humillación, sino por la verdad. Hoy, cuando me siento sola en la sala con una taza de café entre las manos, pienso en todo lo que viví y me parece increíble haber llegado hasta aquí. A veces cierro los ojos y aún escucho las risas crueles de aquella noche, cuando me hicieron sentir menos que nada, cuando mis propios nietos, sin saberlo, repitieron las palabras de desprecio que escuchaban en casa. Recuerdo cómo temblaban mis manos, cómo ardía mi rostro de vergüenza, y recuerdo también las noches interminables en que me acostaba sin dormir, preguntándome en qué momento había pasado de ser el pilar de la familia a convertirme en un estorbo. Aquellos recuerdos siguen siendo dolorosos, pero ya no me hieren con la misma fuerza. Ahora son cicatrices, marcas que me recuerdan lo que sobreviví y lo que aprendí. No fue fácil enfrentar la verdad. No fue fácil levantarme de nuevo cuando me creía rota. Hubo momentos en que pensé que ya no tenía fuerzas, que lo mejor era desaparecer. Pero entonces, entre lágrimas, aparecieron los recuerdos de mi juventud, de mis sacrificios, de las promesas que hice a mí misma y a mi esposo. Esos recuerdos fueron como un faro en la oscuridad, recordándome que yo no era una mujer débil, que en mi interior siempre había vivido una fuerza que no podían arrebatarme. Esa fuerza fue la que me permitió guardar silencio cuando me convenía, observar, esperar y finalmente hablar en el momento justo. Cuando llegó la hora de revelar la verdad, lo hice sin gritar, sin insultar, sin venganza en el corazón. No era odio lo que me movía, sino dignidad. No quería verlos destruidos, solo quería recuperar lo que siempre me perteneció: el respeto, la voz, el lugar que durante años intentaron arrancarme. Y aunque sus rostros descompuestos, sus gritos y sus excusas fueron un espectáculo de derrota, lo que yo sentí no fue venganza, sino paz, una paz que llevaba demasiado tiempo negada. Hoy camino por la casa y la siento distinta, no porque las paredes hayan cambiado, sino porque yo cambié. Ya no la recorro como una sombra que teme ser echada, sino como la dueña de mi historia, como alguien que sabe que resistió y triunfó. Las risas de mis nietos vuelven a llenar los rincones, pero ahora me buscan a mí, me abrazan, me piden que les cuente cuentos antes de dormir. Y aunque todavía escucho discusiones entre sus padres, sé que en sus corazones ya germinó la semilla de la verdad. Ellos saben quién soy y lo que hice, y ese reconocimiento silencioso me devuelve más que cualquier disculpa. Mi hijo aún guarda silencio, pero no es el mismo de antes. Lo veo cansado, derrotado, intentando reconstruir lo que quedó de su orgullo. A veces me mira como cuando era niño, con esa mezcla de culpa y necesidad de cariño. Y aunque mi corazón de madre sufre, también entiende que hay heridas que necesitan tiempo. No me toca a mí borrarlas, le toca a él aprender de sus decisiones. Yo ya hice mi parte, yo ya le mostré que no se puede callar siempre, que el silencio también puede volverse un arma cuando se rompe en el momento justo. La vida me enseñó que no importa cuán frágil parezca alguien, siempre guarda dentro una fuerza desconocida. Yo misma lo comprobé. Me creyeron débil, inútil, vencida, y sin embargo, fui más fuerte que todos ellos juntos, porque mi fuerza no nació del poder ni del dinero, sino del dolor, de los años de lucha, de las noches sin dormir cuidando hijos
y cosiendo ropa para sobrevivir. Esa fuerza silenciosa, la que nace del sacrificio y del amor, es la más difícil de destruir. Y gracias a ella estoy de pie. Si algo aprendí de todo esto, es que nunca se debe subestimar a una mujer que ha entregado su vida entera a su familia, porque en su aparente fragilidad esconde la resiliencia de quien ya sobrevivió a lo peor. Me usaron, me despreciaron, me intentaron borrar, pero aquí estoy, con la frente en alto, y sé que no soy la única. Sé que hay muchas mujeres como yo, madres y abuelas, que callan humillaciones por amor, que soportan desprecios con tal de no perder a su familia. A todas ellas quiero decirles algo: el respeto es la herencia más valiosa que tenemos y nunca debemos permitir que nos lo arrebaten. Ahora disfruto de pequeñas cosas que antes no valoraba: tomar café en silencio, mirar el amanecer desde la ventana, escuchar las risas de mis nietos sin miedo a que me aparten. Cada instante es un triunfo, cada respiro es un recordatorio de que sobreviví. A veces la tristeza me visita, porque por más justicia que haya, las cicatrices de la traición nunca desaparecen del todo. Pero incluso en esa tristeza encuentro serenidad, porque sé que la vida me dio la oportunidad de levantarme y demostrar quién soy. La moraleja de mi historia es clara: la verdad siempre termina por salir a la luz. Puedes ocultarla un tiempo, puedes disfrazarla de mentiras, pero tarde o temprano se abre paso, y cuando lo hace, ilumina todo. Y otra lección más: nunca subestimes a los que parecen frágiles, porque en el silencio y en la paciencia se esconde la mayor de las fortalezas. Yo misma fui testigo de eso, y ahora mi vida es prueba de que se puede caer hasta el fondo y aún así levantarse. A mis nietos les digo siempre: el dinero se gasta, las casas se caen, las cosas cambian, pero el respeto y la dignidad no tienen precio. Eso es lo único que deben heredar y proteger. Ellos me escuchan con atención, con ojos grandes, y sé que algún día recordarán mis palabras cuando enfrenten sus propias pruebas. Hoy cierro este capítulo de mi vida con la certeza de que, aunque me hirieron profundamente, salí más fuerte, y con esa fortaleza camino hacia el futuro, tranquila, serena, con el alma en paz. Porque ya no soy la mujer arrinconada en una silla contra la pared, señalada como ladrona en su propia casa. Soy la dueña de mi verdad, la guardiana de mi dignidad, la mujer que no se dejó destruir. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, respondería sin titubear: que la vida siempre pone a cada quien en su lugar, y que la justicia tarda, pero llega, que el respeto no se pide, se exige con la fuerza de la verdad, y sobre todo que una madre, incluso herida, puede renacer de sus propias cenizas, porque al final lo comprendí todo en una sola frase que ahora guardo como mi lema: la verdad es la herencia más poderosa y la dignidad, la única casa que nadie podrá quitarte jamás.